Hoy, para seguir con nuestra metodología de la periodización, nuestro tema desarrolla la historia, con la génesis de Roma, siglo XII a.C., hasta siglo VIII a.C. Como les había dicho, la génesis de Roma, sobre ese origen de Roma, está de por medio las extraordinarias narraciones de la mitología, como representaciones de creencias y que de esta época especial y que definitivamente hacen que sea un asunto mágico. Por eso entonces, mi maestra, la doctora Milsen González de Cancino, en su manual de Derecho Romano, dice: con estas palabras comienza su relato sobre la historia de Roma Tito Livio, en cuyos datos han sido tomados como base para reconstruir la época antigua en el proceso histórico de la península itálica. Entonces, se cuenta que tiempo después de la guerra de Troya, tras su gran caída entre los siglos XIII y XII a.C., en el Asia Menor, un grupo de sus pobladores guiados y dirigidos por Eneas, hijo del príncipe de Troya, Anquises, y de la diosa Afrodita, Venus en la mitología romana, y Eneas entonces se casó con Creusa, una de las hijas del rey Príamo, con la cual tuvo un hijo llamado Ascanio, y todos viajaron, aunque en el camino murió Creusa, hasta llegar a instalarse en la tierra del Lacio, ese territorio en la antigua región de Italia, entre Etruria, hoy Toscana, y Campania, donde Eneas se unió en matrimonio con la princesa Lavinia, hija del rey Lavinio, latino, y de cuya unión nació Silvio, y de esta manera se inició el origen mítico del pueblo romano, con la construcción de la ciudad llamada Alba Longa, a orillas del río Tíber. De estas hazañas de Eneas cuenta y relata Homero en la Ilíada, y del viaje que hizo Eneas relata Virgilio en la Eneida. Posteriormente, hacia el mediados del siglo VIII a.C., el rey Procas, descendiente de Eneas, ya en el Lacio, tuvo dos hijos, Amulio y Numitor, quienes sucedieron a su padre en el reino, pero actuando ambiciosamente, Amulio, cruel y despiadado, depuso a su hermano Numitor, que era un hombre apacible y bueno, mandó asesinar a su hijo y sometió a la hija de su hermano Numitor, su sobrina Rea Silvia, a castidad perpetua, y la consagró sacerdotisa como virgen vestal de la diosa Vesta, que era la diosa del fuego y la protectora de la familia y del hogar, y esto para evitar descendencia y perder el trono. Sin embargo, la Vesta se unió al dios Marte, el dios de la guerra en Roma, Ares en Grecia, y concibió gemelos, Rómulo y Remo, quienes fueron perseguidos por su tío y en consecuencia debieron ser abandonados en una cesta que fue arrastrada a la deriva por las aguas del río Tíber, hasta que en la proximidad de sus orillas fueron recogidos por un pastor llamado Faustulo, quien se sirvió de una loba para alimentarlos. Pasado un tiempo, ya mayores, al conocer los acontecimientos de su pasado, regresaron a Alba Longa con el propósito de destituir a Amulio y restablecer en el trono a su abuelo Numitor, quien en agradecimiento les concedió
el honor y la posibilidad de fundar una ciudad. Pero surgió un conflicto entre estos dos hermanos, quienes se disputaron el honor de la fundación, y entre tanto Rómulo le quitó la vida a Remo. Por eso se tiene a Rómulo como el fundador de Roma, y es así como cuenta la leyenda los comienzos de la ciudad de Roma. Según la leyenda y el relato avalado por los analistas, Roma entonces fue fundada en el año, aproximadamente en el año 753 a.C. por Rómulo, de estirpe real latina. A la comunidad distribuida en 3 tribus primitivas, Rómulo, ¿cierto?, les dio el componente de populus romanos. Esas comunidades eran las tribus ramnes, titíes y lúcheres, y Rómulo les dio de una vez todas sus fundamentales instituciones políticas, y entonces el pueblo fue dividido en la clase dominante de los patricios, organizados en gens, y en la clase inferior de los plebeyos, privados de la organización política, y en la clase de agregados en posición de dependencia a los clientes. Y a cada tribu, ¿cierto? Y cada tribu estaba dividida en 10 curias, división fundamental para la institución de la asamblea popular, denominada comitia curiata, que debía extender la lex curiata de imperio, con el propósito de otorgar el imperio y la potestad al rey para gobernar. Entonces el jefe de la comunidad era el rey, el cual estaba rodeado por un consejo de ancianos, que era el senado, un conjunto de patres, o sea, los pater, padres de familia. Muchos historiadores dicen que esta narración es mucho más leyenda y mito, que aunque muy conocida y difundida a través de toda la literatura y de la historia universal, no obstante es fuertemente inverosímil. El profesor sueco Grimberg, en su gran libro Historia Universal, en el tomo 3 de la Roma, escribe al respecto. La época del primer asentamiento en Roma se remonta más allá del año 753 a.C., quizás antes del año 1000 a.C. Roma no se hizo en un día. Es evidente y que el desarrollo de la ciudad no puede explicarse solo por la energía de su población, sino que contribuyeron también circunstancias geográficas y económicas. Entonces, no se hizo en un día. Fue un proceso bastante largo de siglos y de siglos y de siglos. Por eso entonces el profesor Eugenio Petit, en su tratado elemental de derecho romano sobre el origen de Roma al respecto, expresa, además teniendo en cuenta a Tito Livio y a Cicerón, una gran oscuridad reina acerca de los orígenes de Roma, con arreglo a las conjeturas con que la ciencia moderna ha sustituido los relatos legendarios de los historiadores y poetas latinos. 3 poblaciones concurrieron a su formación: los ramneses, los titienses y lúcheres. La reunión de estos 3 pueblos, agrupados en 3 tribus distintas, establecidas sobre las colinas que bordean la ribera izquierda del río Tíber, se construyó la ciudad de Roma. El historiador y profesor francés Colunges, en su famosa obra, que la ciudad antigua, que es preciosa esta obra, y también el profesor Luis Alfonso Muñoz López, en su libro de Derecho Romano, ellos dicen que la ciudad de Roma fue fundada por la integración de varios pueblos, uno foráneo procedente de Troya, que
parece indicar que varios pueblos se mezclaron en Roma. Es por lo anterior que se ha llegado a la conclusión de que Roma no surgió de un solo pueblo, sino de una mezcla de razas y de nacionalidades. Pudiéramos seguir con más romanistas, por ejemplo, pues el profesor Hernán Valencia Restrepo, Mario Bretone, en fin, todos los romanistas. Pero, en fin, siguiendo a mi maestro Antonio Guarino, la zona más escasa, escasamente poblada, voy a hacer como resumen, escasamente poblada de Latium Vetus, hoy Lacio, región administrativa cuya capital hoy en día es Roma, era todavía hasta inicios del siglo VIII a.C., aquella que se extendía a la izquierda del río Tíber, sobre la llanura charcosa y malsana, inicialmente hacia los siglos XII y XI a.C., se empezaron a levantar pequeñas poblaciones, unas boscosas, ¿sí?, en territorio boscoso y aislado, que imponían una vida extremadamente fragmentada y muy difícil para las familias de pastores que con coraje habitaban ese territorio llamado el Latium. Además cuenta Antonio Guarino, pero que con el pasar del tiempo el lugar empezó a tener una gran importancia económica porque permitía el control de las llegadas y salidas de los tráficos y el Latium territorialmente se organizó entonces en un septimontium, es decir, en 7 montes. Los grupos familiares de la ribera de la izquierda, ya hacia inicios del siglo VIII a.C., habían dado comienzo a una serie de procesos federativos de unión que les aumentaba la fuerza y al mismo tiempo les garantizaba independencia. Pues esto es lo que cuenta mi maestro. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay que tener clara la mitología y hay que tener clara la historia con evidencia científica. Voy a tratar de hacer un dibujo. Pensemos que este es el río Tíber. Al lado izquierdo, entonces, este territorio se llama el Latium, que es lo que hoy se conoce como Lazio, cuya capital es Roma. O sea, sigue siendo el mismo nombre en latín y Lazio en italiano. Entonces, y a partir del siglo XII se empiezan a formar unas pequeñas poblaciones, obviamente en unas circunstancias pues muy difíciles, pero poco a poco va creciendo, siglo XII, siglo XI, siglo X. Entonces, hasta que llega un momento que este Latium, que está organizado en 7 montes o 7 colinas, por eso entonces llamado Septimontium, empieza a verse organizado a través de unas tribus. Estas son las comunidades precitadinas, antes de que Roma ciudad estado. ¿Y qué son? Unas tribus. Y estas tribus entonces son las llamadas ramnes, titíes y lúcheres. Ellos empiezan entonces a ser conocidos como latinos. ¿Por qué? Porque viven en el Latium.
y empiezan entonces a tener un idioma común que es el latín. Hacia mediados del siglo VIII antes de Cristo, entonces deciden unirse. La unión hace la fuerza. Este acontecimiento se conoce como el primer Fedus de bona fides, buena fe, un pacto de unión basado en la buena fe de estas tribus, los Ramnes, los Titíes y los Lúcheres, que deciden unirse y formar una ciudad-estado llamada Roma. Y a partir de este momento, empieza entonces, termina la génesis de Roma y empieza el periodo arcaico llamado la Civitas Quiritaria. Y empieza entonces ya la fase latino-sabina. Pero yo antes de terminar quiero mostrarles este mapa. Este mapa se llama la historia prerromana. ¿Qué quiere decir? Pues antes de que aparezca Roma en el mapa como tal, como un territorio establecido como ciudad-estado. Entonces vemos aquí a los etruscos, a los sabinos, pero no vemos a los latinos. Y en este sitio, en este territorio está vacío, debería estar los latinos y debería estar Roma. Roma surge posteriormente a los etruscos y a los sabinos y se vuelve ciudad-estado. Pero durante la Génesis no aparece en el mapa político y por eso entonces se llama la Italia prerromana. Entonces este es el origen de Roma y este periodo se conoce como la Génesis de Roma. Muchas gracias.